me acordaba de que tenía que hacer esto. Caramba, se me había olvidado el bello detalle de que había que grabar. Eh, Estamos hoy aquí, que es 6 de julio, ayer fue el día de la independencia de Venezuela. Bueno, de la independencia no, de la firma del acta de independencia, porque después de eso vino la guerra y todavía no era la independencia. Eh, es la primera clase de lengua española 1 del año, ya no recuerdo cómo se llama el año formalmente, pero yo lo llamo 2023-24 porque va a comenzar en el 23 y va a terminar en el 24. Y esta es la primera vez que me encuentro con una cantidad tan grande de estudiantes. Aunque ya yo los saludé, voy a repetir para que quede grabado. Bienvenidos, muchachos, a la 1000 veces bendita Universidad Central de Venezuela. Espero que la pasen bien en la universidad, en la escuela de idiomas y en lengua española, y que aprendan mucho porque eso es lo principal. Pero que también se diviertan, ¿eh? No, sí, aprender nada más quizá no es tan positivo. Bueno, ahora que estamos grabando, voy a resumir. Estoy explicando aproximadamente de qué más o menos se trata la materia. Y estaba diciendo que cuando estudiamos, por ejemplo, la noción de párrafo, habría que poner mucha atención porque todo lo que uno escribe, y uno viene a la universidad a escribir, todo lo que uno escribe se organiza en párrafos, ¿no? Y ya algún gramático romano de la época de la Roma antigua, algún gramático escribió en algún libro que todo lo que uno dice cae en una oración y los párrafos están formados nada más y nada menos que de oraciones. Entonces conviene formar bien las oraciones y conviene formar bien los párrafos. Y cuando mencioné esto, me acordé de un año, una clase de hace como 10 o 12 años en que yo pregunté, ¿qué hace un futbolista cuando quiere convertirse en el mayor goleador de su liga? Y ese día descubrí que tenía la mitad del equipo de fútbol de la escuela en mi salón. Yo no me había dado cuenta. Los estudiantes que eran miembros del equipo de fútbol me dijeron, profe, si un futbolista se quiere convertir en el líder goleador, lo que tiene que hacer es darle patadas a esa pelota como un loco, disparando hacia el arco. En algún momento la pelota se meterá ahí y se hará gol. Y entre más practique usted, más posibilidades hay de que cada patada represente un gol. Y yo me contenté tanto de que ese estudiante dijera eso, porque es exactamente eso lo que pasa con la lengua, por lo menos con la lengua escrita, ¿no? Con la hablada también, pero la hablada es otra cosa. No es muy diferente, pero otra cosa. Y estamos hablando de la escrita. Es exactamente lo que pasa con la escritura. Entre más practica usted, mejor escribe, ¿no? Y entre más lee, mejor escribe. ¿Y qué tiene que hacer para escribir bien? Usted tiene que escribir, leer también. Usted se quiere convertir en el mejor novelista de su país, usted se lee toda novela que se le atraviese. Y cuando no se le atraviesa ninguna, usted va y la busca, ¿no? Le busca pleito para que la novela lo seduzca y usted se la tenga que leer. Pero es que se la tiene que leer porque le interesa. Usted quiere aprender a escribir eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Leerla. Y después también tiene que escribirlas, ¿no? Si usted quiere ser el mejor zapatero, ¿qué tiene que hacer? Hacer zapatos. No hay otra cosa que hacer. Por supuesto, también hay que ponerse a mirar cómo lo hacen los maestros. Eso en la escritura equivale a leer. Déjame ver cómo escribe fulano, a ver qué aprendo. Y además de eso, entonces uno puede estudiar lo que ya otros han descubierto. En la universidad se hace eso más o menos sistemáticamente. Uno aprende de lo que ya otros han dejado escrito, de los descubrimientos de otros. Porque si nos ponemos a ver, a tratar de calcular cuál es la curvatura de la Tierra, cuando se lo digamos al público se van a reír de nosotros porque eso ya lo hizo Colón. Es más, Colón se inspiró en alguien más que lo hizo en Grecia, en la Grecia antigua. Eso ya estaba descubierto.
¿Para qué se va a poner usted a trabajar en lo que ya está descubierto? No, a ellos búsquelo en un libro y apréndeselo y avance a partir de ahí. Ya decía Newton, el físico. Yo no he hecho más que, no, bueno, de todas maneras no lo iba a recitar como es, sino aproximadamente. Yo he podido ver más lejos, eso es, yo he podido ver más lejos porque estoy parado sobre los hombros de unos gigantes. Es decir, los científicos que hubo antes que Newton. Uno dice que Newton, ay, qué grande es, y él dice que él está parado encima de los gigantes que hubo antes. Sin el trabajo de ellos, Newton quizá no habría llegado tan lejos. Ya dice él, yo solo he podido ver más lejos porque me he aprovechado del trabajo que ellos hicieron antes, y eso es lo que hay que hacer. Ustedes, que están jovencitos, tienen que aprovecharse del trabajo que he hecho yo antes que ustedes. Y entonces, partiendo de donde estoy yo, van a llegar más lejos que yo, y que es lo que tiene que ser la generación nueva, tiene que llegar más lejos que la generación anterior. Café. Eh, bueno, decía que vamos a estudiar asuntos esenciales para la escritura académica sobre todo, como la construcción de párrafos, como las tipologías textuales. Los textos tienen ciertas características que permite agruparlos, ¿no? Estos se parecen entre sí, vamos a ponerlos juntos. Aquellos se parecen entre sí, entonces formamos un grupo con ellos. Y entonces no los llamamos grupos, los llamamos tipologías, ¿no? Tipos de texto. Más o menos no. Exactamente lo mismo que hace un científico cuando está examinando, por ejemplo, las plantas, ¿no? Y dice, este tiene las hojas redondas. Ah, y aquel también, este es el grupo de las hojas redondas. Este tiene las hojas largas, este tiene las hojas triangulares, este tiene las flores de 5 pétalos. Bueno, hay que hacer grupos de cada uno de esos. Eso mismo han hecho los científicos de la lengua con los textos. Los que tienen características similares se reúnen en este tipo y aquel tipo. Conviene muchísimo hacer eso, conviene mucho estudiar eso porque cuando uno tiene que escribir un texto de este tipo o de aquel, ya uno sabe cuáles son las características y bueno, lo que hace es ponerlas ahí eh, eh, para que, bueno, para que el texto funcione como yo deseo que funcione. Alguien está diciendo que quiere un café. Bueno, adelante, sírvase un café. Ya me gustaría a mí servírtelo yo mismo si estuviéramos en el mismo lugar. Kelly Pérez, muy bien. Bueno, el párrafo, las tipologías textuales, la construcción de la oración, el resumen, el comentario. Estos dos son los contenidos más importantes de toda la materia. El resumen y el comentario. ¿Y por qué está incluido esto en el programa de lengua española 1? Digamos mejor, ¿por qué está incluido el resumen y está incluido el comentario en, perdón, en el programa de las escuelas de traducción de todo el mundo? Porque ya van a ver ustedes que la actividad de resumir se parece más a la actividad de traducir que a ella misma. ¿Ya han visto cuando alguien tiene un hijo y el hijo es igualito al padre o a la madre? Y uno dice, mira, el niño se parece más a él que él mismo. Bueno, la actividad de resumir es tan parecida a la actividad de traducir, que uno va revisando el concepto y dice, bueno, lo único que falta es cambiar la palabra resumir por traducir. Lo único que falta es cambiar la palabra resumen por traducción y todo queda perfecto, ¿no? Todo queda el mismo concepto. Y bueno, en realidad tiene sus pequeñas diferencias, pero uno siente, tal como cuando está traduciendo, que está como un niño que quiere despegar una calcomanía de una hoja, ¿no? Que levanta la calcomanía para ver qué hay abajo. Así uno siente que está levantando las letras que están en el papel para ver qué significan, porque allá abajo, allá adentro, entre la letra y el papel, está el significado. Eso hacemos cuando traducimos y eso hacemos cuando
resumimos. Ah, mira, ya, ya Zoom nos está diciendo que se acabó. Se va a acabar dentro de 10 minutos, ¿será? Bueno, ya haremos lo que haya que hacer. Y cuando uno hace el comentario, se da cuenta de que antes, con el resumen, estaba manipulando las ideas de otro, manipulando las ideas de otro autor, manipularlas en el buen sentido, ¿no? Las está manejando, las tiene entre manos, las tiene que poner en el papel, pero tienen que ser las ideas de ese autor, no las mías. Yo solamente estoy poniendo el texto más breve, y hay unas técnicas para hacer eso, hay que respetarlas. Si no las respetamos no sale bien. Pero son las ideas del autor siempre, incluso cuando las ponemos en otro orden, incluso cuando abreviamos información, estamos exponiendo las ideas del otro autor, del autor del texto, no las nuestras. Pero cuando hacemos un comentario, estamos exponiendo nuestras propias ideas. Y ahí está, no estamos resumiendo, estamos escribiendo, estamos creando. ¿Y estamos creando qué? Pensamiento. Estamos escribiendo conocimiento. E incluso estamos haciendo ese atrevimiento de enseñarles a los demás alguna cosa. Ah, alguna cosa que no sepan, ¿no? Sería bueno que cada vez que uno escribe algo, eso sirva para que otra persona aprenda. Eh, Después del resumen que hay, el examen, eh, esta práctica de resumir, comentar, leer, escribir, leer, reflexionar, investigar, ¿no? Reunir información. Todo esto es utilísimo y es procedente, es pertinente para cuando uno desea ser traductor, porque eso es lo que hace un traductor, eso es lo que hace un profesor de lengua, eso es lo que hace un investigador cultural, eso es lo que hace un redactor, eso es lo que hace un periodista, eso es lo que hace un resumidor, un corrector de estilo, un corrector de prueba, un corrector de texto, lo que sea. Cualquiera de esos oficios a los que uno se puede dedicar cuando estudia esto. He nombrado unas 16 nada más, pero son como 349. No me acuerdo, no sé. Es que un montón de cosas a las que uno se puede dedicar cuando estudia idiomas. Y ustedes que van a estudiar 3 idiomas, pueden dedicarse a ese montón de cosas multiplicado por 3, ¿no? De 349 por 3, eso es casi 1000. Decía que no solo nos sirve para traducir, sino que pronto van a necesitar todo eso para hacer un trabajo que a todo el mundo atormenta y que le parece odioso y que nadie quiere hacer, que lo deja a uno exhausto, y algunas veces lo deja a uno exhausto, pero contento, otras veces no. Y ese trabajo es la tesis, que en realidad ya no deberíamos decir tesis, deberíamos decir trabajo de grado. Incluso en posgrado se llama trabajo de grado. ¿Qué hace uno en el trabajo de grado? Bueno, buscar información, resumir, reorganizarla, expresarlas de formas distintas, ampliarla, sacar de esa información conocimientos nuevos, ideas nuevas, reflexiones originales y ponerlas en papel, organizarla en párrafos, ¿no? En una tipología determinada que ya uno ha estudiado, entonces ya uno sabe cómo hacerla. El jurado se va a dar cuenta, ah, mira, este muchacho aprendió bien el asunto de cómo se hace un párrafo, el asunto de cómo se organiza la información, el asunto de qué tipo de texto tiene entre manos, no lo mezcla con otro tipo de texto. Eh, Miren qué maravilla tener ese arsenal de herramientas cuando uno tiene que enfrentarse a una cosa a la que todo el mundo le teme, pero la manera de no temer o de temer lo menos posible, no es posible no temer, la manera de temer lo menos posible es estar preparado. Es decir, no puede uno esperar el día que le dicen, mira, de hoy en adelante te toca escribir la tesis. No puede uno esperar ese día para ponerse a estudiar lo que hace falta para escribir la tesis.
Igual que no puede uno esperar el día que llegue el primer cliente a la zapatería para ponerse a investigar cómo es que se hace un zapato. No, señor. O cómo se llama la parte esa que pega del piso. O la parte con que se amarra. No, no. Uno tiene que prepararse antes. De modo que cuando llegue la primera persona descansa que necesita zapatos, ya uno sabe qué hacer. Por lo menos en teoría, si no lo ha hecho antes, ¿no? Ya uno sabe, mi profesor me dijo que lo primero que tengo que buscar es la suela y ahí pego qué sé yo, cómo se llama la parte de arriba. Por algo no soy zapatero, no sé hacer zapatos. Uno no puede esperar que hasta el día de tener su primer empleo para ponerse a averiguar cómo es que se hace ese trabajo. Tienen que empezar hoy. Ustedes empiezan hoy. Bueno, empezaron el lunes. Muy bien. Bueno, ¿a ustedes no les parece que esto es suficiente sermón? Ya estoy cansado de regañarlos tanto. No los estoy regañando. Hasta el momento hay alguna pregunta. Ah, mira, una duda de Benavente. ¿Tú eres nieta de Jacinto? Una duda, si tengo... Ah, ese fue. A ver. Si estamos estudiando idiomas modernos, nuestro trabajo de grado, ¿cómo se manejaría? Ahí. Te estás adelantando unos 3 años con esa pregunta. Bueno, mi niña, yo te la puedo responder encantado, pero en este momento no tenemos tiempo. ¿Sí? Em, eso es un salto muy grande. No, no te preocupes que hablaremos de eso. No, no estoy negándome a responder la pregunta. Yo conozco la respuesta. A ver, muchachos, ¿qué iba a decir? Ajá, yo estaba pidiendo que me hicieran alguna pregunta si tenían, pero esta pregunta es para más allá. La responderé después. Es que me pregunto si debemos hacerlo en todos los idiomas o algo así. No, el trabajo de grado lo tenemos que hacer en un solo idioma, en español, aunque hablemos de textos que están escritos en otros idiomas. Ah, esa era la pregunta. Otra pregunta es que si van a tener clases presenciales conmigo. Lamentablemente parece que este año no, o es muy difícil que este año podamos tener clases presenciales ustedes y yo, porque yo no estoy en Venezuela. Am, Ojalá que pueda ir a Venezuela al final de este año, pero quién sabe. Profesor, yo no tengo una pregunta. ¿Qué nos recomienda para mejorar nuestra capacidad de reacción? Ya lo recomendé. Leer como unos locos. Leer, leer, leer. También recomendé escribir como unos locos. También recomendé pensar, pensar, reflexionar como unos locos. Conversar, conversar, conversar. Pensar, escribir, leer, pensar, escribir, leer. O bueno, en otro orden, el orden que a ustedes les guste más. Pero eso es lo que uno viene a hacer en la universidad. Pensar, escribir, leer. Leer, escribir, pensar. Eh, ya les envié 3 libros que podrían haberse bebido, como diría mi abuela. Deberían bebérselos para saber de la lengua española, pero también para ir observando cómo escriben esos autores. Fijarse cómo construyen sus oraciones, cómo construyen sus preguntas, cómo van presentando la información. Eso es lo que uno hace desde el principio, ¿no? Desde que empieza a leer y escribir en primaria, pero cuando llega a la universidad está un poco más consciente, ¿no? Y entonces puede hacerlo con más cuidado, tomando más nota, porque ahora, bueno, es a esto a lo que nos vamos a dedicar. Siempre el que va a ser médico, cuando estaba en cuarto grado y otros niños se caían y se rompían las rodillas, salía este que estaba destinado a ser médico y decía, un momento, ya va, déjame ver, yo te tapo eso, yo te detengo la sangre. Y bueno, en realidad no hay que hacer mucho, ¿no? El cuerpo está preparado para detener la sangre por sí mismo. Entonces viene el sabiondo este que va a ser médico y dice, no, lo que pasa es que en la sangre hay un elemento que sale, Oiga, profesor, perdón, sale a la superficie y se cristaliza y detiene el flujo de sangre. Ese va a ser médico. A nosotros nos debe haber pasado eso cuando éramos niños, pero con la lengua. A ver, dígame, López.
No molesta si doy